Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En estos días que en Francia se está entrando en la séptima ola de la pandemia del COVID, la ansiedad nos asalta a todos. Para superarla, nada mejor que el libro Ansiedad de nuestro invitado de hoy, el dibujante y caricaturista chileno Alberto Montt, quien desconfía además de seres perfectos como los gatos que ya han conquistado el mundo. Y para hablarnos de sus libros y de su trayectoria como dibujante y caricaturista, Alberto Montt ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Alberto. Querido, no, estoy feliz. Gracias por invitarme y tener en casa. Feliz lo estamos nosotros por que estés aquí con nosotros. Permíteme, Alberto, que explique qué has nacido en Quito, en Ecuador, sí, en 1972, donde vas a estudiar diseño gráfico y artes plásticas. Pero vas a pasar tu infancia en el campo, y es cierto que no teníais ni siquiera electricidad. Sí, mi padre es agricultor y él es chileno, y cuando se mudó a Ecuador tuvo que, como todo inmigrante, trabajar donde podía. Y el lugar donde pudo conseguir algo era en un espacio que queda en las estribaciones de los Andes, que es una especie de selva subtropical húmeda, en donde efectivamente vivíamos en un pueblo al que llegabas después de... quedaba a 60 kilómetros de la capital, pero te demorabas 3 horas y media en llegar. Y no teníamos electricidad. Tenías que vivir con la luz del sol y luego media hora de vela hasta dormir. Pero es así, sí. Oye, hoy en día es impensable, ¿no? ¿Dónde cargabas el móvil? Exactamente. Es que son esas cosas que uno no entiende bien cómo funcionan cuando piensas en el futuro o piensas en retrospectiva. O sea, dices, ¿cómo alguien podía vivir sin electricidad? Ahora tiene el lado romántico, es decir, no tenía ni televisión, ni radio, ni tal, pero hoy día no se puede. O sea, yo voy a salir media hora de casa y ando con una cosita para cargar el móvil porque se me acaba. E incluso las películas futurísticas no te dicen... Yo nunca vi una película de la Guerra de las Galaxias donde veías a Darth Vader diciendo espérame, tengo el 5% de la espada láser. Y los tipos deben haber pasado cargando cosas todo el día. De hecho, yo creo que la Estrella de la Muerte es un gran cargador portátil. Entonces, hoy en día es impensable un escenario como esos. En tu libro Achiote cuentas 12 momentos importantes de tu biografía. Sí. Tu primer amor, un accidente a los 8 años, sí, de peluquería, ¿fue grave? Fue gravísimo porque me hizo estar con afro durante 3 meses. Una tía decidió que yo tenía el pelo muy liso, lacio. No sé cómo le dicen en España. Sí, lacio. Y mi tía decidió que lo que estaba de moda era los videos de Michael Jackson y que tenía que sumarme a la tendencia, y me llevó a hacer una permanente. Increíble, a los 8 años. A los 8 años me destruyó la vida. Entonces, no tenías luz, pero sí peluquería. Es que claro, ese fue cuando viajábamos a Quito, había que aprovechar las ventajas de la civilización, y claramente la peluquería con permanente era una de esas ventajas civilizatorias del cabello del sobrino. Entonces sucumbí ante las manos y criterios fashionistas de mi tía, sí. Afortunadamente no hemos encontrado ninguna foto de ese periodo. Yo me encargué de matar las fotos y matar a mi tía. A mi tía tampoco la encuentras fácilmente hoy en día. Tu luz en esos años de infancia la traían las revistas gráficas que te traía tu padre del pueblo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué leías de pequeño? En esa época, en los 70s, fueron muy convulsionados en Latinoamérica, ¿no? Mucha dictadura, mucho movimiento. Y lo que llegaba a Chile, a Ecuador, perdón, eran libros de Chile, libros argentinos, algunas publicaciones extranjeras que se traducían en México y eran exportadas. Entonces, cada vez que encontraba Mafalda, y esa es mi gran suerte, o sea, mi gran balsa salvadora fue Mafalda de niño.
Y mi viejo tampoco tenía mucha plata, entonces era Mafalda y las revistas de la editorial Atalaya. Esas eran las cosas que me traía. Entonces era como esta niña muy inteligente o gente de todas las razas posibles conviviendo con tigres. Ese era como mi universo visual. En aquellos años de dictadura, Mafalda era una resistente, ¿no? Era una resistente. Quino no vivía en Argentina en esa época. Y quien vivía en Argentina era su editor, que es Daniel Divinsky, de Ediciones de la Flor. Tuvo problemas. Él estuvo preso varias veces, luego tuvo que emigrar, tuvo que irse a vivir a Venezuela. Y yo creo que Daniel es mi gran mentor en este mundo de la gráfica. Allí en Ecuador, acabados tus estudios, empiezas a trabajar para varias revistas, y sobre todo el suplemento La Pandilla del periódico El Comercio. ¿Empezabas a vivir ya de tus dibujos entonces? No a vivir, pero empezaba a entender que alguien podía pagarme por hacer aquello que a mí realmente nunca habría necesitado pagarme. O sea, si no me hubieran dicho en algún punto que me iban a pagar, yo seguiría haciendo lo mismo para todos sin recibir un centavo. Claro, por placer. Esto es como que para mí la gran trampa de la ilustración es que lo amo tanto que el ganar plata terminó siendo secundario. Y es la gran ventaja también. ¿Cuáles eran tus influencias directas? Quizás Quino, ¿no me contabas? Sí, yo creo que sin lugar a dudas Quino, pero Quino más que... Bueno, hay una revista latinoamericana que se llama Condorito, que es un personaje chileno, que es un cóndor antropomorfizado, que tiene pequeños gags de una página, que es muy muy popular en Latinoamérica. Es tan popular que muchos países creen que es de su propio país. Entonces esos eran los dos libros principales que yo recibía, las dos revistas que recibía y yo copiaba. A nivel visual, de muy niño, esas fueron mis influencias. Pero yo siempre tiendo a pensar que las verdaderas influencias son aquellas que no te das ni cuenta que tuviste. Entonces los colores en el mercado, no sé, los platos que te cocina tu abuela y que tienen cierta disposición visual, la ropa que se ponen las tías que tú amas, todo eso yo creo que al final termina siendo mucho más marcador que... o sea, como te decía, yo viví en un entorno que era selva absoluto. Entonces, la frondosidad está presente en muchísimos de mis dibujos y trabajos. Y cuando no hay frondosidad, no hay nada. O sea, paso de querer dibujar una selva a tratar de dibujar lo menos posible porque odio dibujar, odio trabajar. Entonces, las influencias son variopintas. En el 98 vas a instalarte en Santiago de Chile. Sí. ¿Qué es lo que hizo que te mudaras a Chile? ¿Era la patria de tu padre? Sí, era la patria de mi padre y como buen chileno chauvinista, lo primero que hizo cuando nací fue ir a inscribirme en la embajada chilena como chileno. Lo que me hizo mover de Ecuador fue la creencia, que después descubrí que era absurda, de que Chile iba a ser un terreno mucho más fértil para poder dibujar y vivir de ello. Porque Ecuador es un pueblo muy pequeño. Es un pueblo que tiene muy poca producción visual, muy pocas revistas y libros, casi inexistentes. Mucho más cuando yo me mudé, antes del 2000. Entonces yo pensé que iba a llegar a Chile, pero llegué con una mentalidad de pueblo también. O sea, en donde, viste que cuando eres del pueblo piensas que tu tía tiene una amiga que trabaja en el diario y te va a dar trabajo. Llegas a un lugar donde eres completamente desconocido y para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado. Ese golpe de realidad, de entender que no eres nadie en un espacio donde tienes que ganarte la vida por ti mismo, fue la mejor lección que he recibido en la vida. Dura lección también, ¿no? Sí, durísima, horrible. Lloraba todas las noches mientras me duchaba, pero ahora le agradezco. O sea, ahora no siento que nadie me debe nada. Tu primer empleo ahí en Chile lo encuentras en el Mercurio. ¿Tus dibujos ya tenían algo de político o eran más humorísticos quizás? Mis dibujos en ese momento eran dibujos editoriales. Yo acompañaba textos con imágenes que proveían un poco de contexto visual, no necesariamente políticos. Y de hecho toda mi primera etapa como ilustrador es como acompañante. Soy el arroz de los textos de otras personas. Y mi trabajo en el Mercurio fue justamente eso. Me entregaban textos y yo los dibujaba algo que viniera. Y siempre fue raro porque yo venía de un país... De hecho, fue muy gracioso porque en Chile todo el mundo que veía mis ilustraciones me decían... Tú eres tropical, lo cual en Chile es un insulto. O sea, cualquier cosa que se salga de los tonos de gris o café, marrón,
es tropical, y tropical es lo peor que puede ser en Chile. Entonces tuve que ir domando mi cromática y domando mis dibujos como para adaptarme a un mercado que era el que me daba de comer. Y eventualmente, sí, yo creo que con la llegada de redes sociales, con la llegada con fuerza del internet, es que comencé a dibujar de nuevo para mí. Y ahí comienzan ya a ser más políticos. El color no lo has perdido, ¿no? El color, estoy pensando en Achiote. Sí, el color, para mí el color parte de un poco lo que conversábamos hace un rato. Para mí el color parte de los mercados indígenas que yo visitaba para comprar papas cuando era niño. O sea, tú ibas al mercado y habían cholas, que es como le dicen en Ecuador a las mujeres indígenas, vestidas con unas faldas fucsia o rosado, morado, y unos suéteres tejidos por ellas en verdes fosforescentes. Entonces eso inevitablemente te impacta a nivel color. Alguien dijo que el exceso de religión es nocivo para la salud. Ese sería el lema de tu libro Me cachendie, que es una manera cortés de una blasfemia habitual en España, en la región de Aragón. A mí el tema de la religión siempre me llamó mucho la atención porque crecí en Quito, que es un país donde es una ciudad especialmente que vive en función del pensamiento mágico. O sea, todo es Dios y el diablo en Quito. Nunca sacaste una mala nota en un examen porque eres un idiota inútil. La sacaste porque no te acompañó Dios en tu examen, no rezaste lo suficiente. Y más allá, hay un sincretismo con lo indígena que es fantástico. Cada vez que llovía y que el cielo se caía, mi abuela salía a la terraza a quemar una rama de romero, por ejemplo. O estas cosas raras, que se perdía algo y ponía San Antonio de cabeza. Entonces yo crecí en parte con eso y en parte con una religiosidad indígena, que era la que yo estaba más cerca, en donde el chamanismo y la pachamama y la ofrenda son pan de cada día. Entonces Dios y el diablo como figuras arquetípicas siempre me fueron muy atractivas y parte de una búsqueda espiritual desde muy chico hasta una decepción espiritual muy fuerte ya cuando tuve un poco de criterio y observación. Entonces siempre me pareció que eran dos elementos, Dios y el diablo, que me permitían hablar de lo humano mucho más que de lo divino. Quizás esa decepción espiritual causa ansiedad. Quizás la fe protege de la ansiedad. O sea, de hecho, para mí, Dios y el diablo son la representación básica del hombre versus su ansiedad. O sea, Dios siempre es esta parte como optimista y un poco como de extremos, ¿no? Como de lo bueno y lo malo y como de esta euforia. Y el diablo para mí siempre es esa parte racional exagerada que termina siendo loca, que te lleva a plantearte 5000 escenarios antes de salir de la ducha. Y sí, es eso. Yo desde muy chico supongo que tuve ansiedad. No es por casualidad que la ansiedad la dibujas roja y recuerda en cierto modo al virus del COVID. Cuando la creaste ya se conocía el virus, no, todavía no. De hecho, o sea, se conocía el virus, pero no en Latinoamérica. La ansiedad parte así. Yo tenía que hacer una viñeta yo hacía viñetas semanales para una revista en Chile. Y ellos lo que me pasaban era una especie de pauta de lo que iban a hablar en la semana. Entonces, si me inspiraba. Y recuerdo que me llegó un texto el 14 de enero del 2019 que hablaba sobre el récord de ventas en Chile de ansiolíticos. Entonces dije, vamos a hablar de la ansiedad. E hice un personaje que llegaba a una entrevista de trabajo con un bicho rojo en la cara y decía, perdón, no encontré babysitter para mi ansiedad. Entonces, respondiendo a lo que vos me dices y que tienes mucha razón, yo dibujé la ansiedad como lo primero que se me vino a la cabeza. Y es simple, es como que si yo te pongo en un espacio de estrés y te digo, dime una herramienta y un color. Todo el mundo dice martillo rojo. Y es porque tu cerebro está acostumbrado a tomar caminos similares en general como sociedad. Y no hay nada que produzca más ansiedad que el rojo, nada que produzca más ansiedad, que es una figura que se repite en la naturaleza muchísimo, que es algo redondo, que te está invitando a abrazar, pero que tiene púas, que está diciendo no me toques. Y esto lo ves desde
los peces globo hasta los virus. O sea, un cactus es eso, un cardo es eso. Entonces yo dibujé lo primero que se me vino a la mente, pero estoy seguro de que si encierras a 50 personas de distintas nacionalidades y les dices, tienen 2 minutos para dibujar la ansiedad, todos van a dibujar el mismo personaje. ¿Me explico? Perfectamente. Dicen que acariciar a un gato disminuye la tensión arterial y tiene un efecto ansiolítico también, ¿no? Sí. En tu libro La conquista de los gatos, además, nos adviertes que a pesar de todo, son un peligro para la humanidad, ¿no? Sí, son una... O sea, el gato es lo más cercano que tenemos nosotros a un suicidio controlado en casa. Porque es como tengo un animal que si pesase 5 kilos más me mata. O sea, el gato solamente porque lo mantenemos de 4 o 5 kilos. Pues si llega a tener 10 kilos de ese bicho... De hecho, en la mitología japonesa, cuando los gatos crecen mucho se convierten en demonios y atacan al hombre. Entonces los bakemekos, creo que se llaman. Entonces el gato es una forma de estar constantemente en contacto con la posible muerte. En la sabana africana hay gatos de 20 kilos, 30 kilos, que son Claro. muy peligrosos. No, Los claro. llamamos leones, pero bueno, son gatos. En enero de este año... Son gatos, sí. Yo tengo, mi novia es amante de los gatos. Y ella siempre dice que ella, o sea, esto lo cree realmente y esto me parece muy loco. Ella dice que si ella se llegase a encontrar con un jaguar o un puma, tiene muchas posibilidades de no morir porque ella usa gato. O sea, según ella, si ya usas gato, se traduce, se extrapola. Conoces el lenguaje de Claro. los felinos, por supuesto. Mejor que no lo encuentre, ¿no? Yo sé, no, a ratos me da ganas que lo pruebe. Pero bueno. Hablábamos del festival de la cómic de Angulema. Sí. Estuviste este enero pasado. Sí. El lema era Chile, el otro país de la historieta. Sí. ¿Es cierto, es eso? Yo creo que va a ser cierto. O sea, yo creo que Chile tiene políticas hoy en día de apoyo a la historieta que son fantásticas y la envidia de muchos otros países, especialmente de la región. No creo que haya ningún otro país en Latinoamérica que tenga un apoyo y soporte de la industria gráfica como lo tiene Chile. Entonces, creo que se está sembrando y a futuro efectivamente lo va a hacer. Ahora, Chile es un país pequeño, es un país de 17 millones de habitantes, que a nivel regional incluso es mínimo. O sea, tienes como vecinos Argentina y Perú que nos superan con creces en cantidad de habitantes y Argentina nos supera con creces en cantidad de producción visual. Con la ventaja de tener la misma lengua, ¿no? Es que es muy raro eso, porque el español es el idioma que se habla en la extensión más amplia de territorio en el mundo. Sin embargo, yo te invito a ir a tratar de entender lo que dice un patagónico, nunca en la vida, o alguien que vive en la costa del Ecuador. Entonces es gracioso porque es como en el papel todos hablamos del mismo idioma, pero es tan así que incluso hay palabras que en cada país son distintas. O sea, no sé cómo les llaman en España, pero en Chile las cabritas son las cotufas y son el canguil y son las canchitas y son las palomitas de maíz en México. O sea, cada país tiene una maldita palabra para hablar de la misma. Entonces, eso es para mí mágico. Me encanta. Sin hablar de huevones, ¿no? Sin hablar de los hueones, por supuesto. Desde entonces, desde tu participación en la Feria de Angulema, Sí. has realizado una residencia que está a punto de acabarse, me decías, pero ¿tanto te ha gustado que quieres quedarte aquí en Francia? Me ha gustado mucho. Yo soy muy amante del cambio en general. Me gustó mucho Francia, a pesar del francés. Y a pesar de la amabilidad francesa, que recuerdo muy claramente cuando la primera semana que viví en Angulema, entré a una boulangerie, dije bonjour, y la señora me respondió bonsoir. Dije, ok, gracias. Y esa fue la pauta de mi estadía en Francia. Siempre, eso es como lo que define cómo ha sido. Pero sí, quiero quedarme ahí. Siento que es un espacio que tengo ganas de conquistar. Es un mercado que sin duda es muy atractivo. Y París es una belleza. Burdeos es una locura.
Llevas traducidos al francés 4 libros ya. Sí, se viene un quinto, sí. Y esta tarde vas a presentarte en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, para un encuentro y una firma de libros, ¿no? Es importante también para ti el contacto con los lectores. Para mí es importantísimo el contacto con... Yo soy latinoamericano por sobre todas las cosas. O sea, es lo que me gusta, es lo que me siento y es lo que quiero. Y el contacto para mí con la gente es muy importante, y el contacto con la gente latinoamericana en Francia es realmente el espacio que quiero conquistar. O sea, siento que no hay nada más delicioso que el encontrarte con alguien que puede contarte una historia similar o con quien puedes conectar. Y como inmigrantes, a pesar de que yo solamente llevo 8 meses en este país, como inmigrantes tenemos mucho que compartir y cosas muy diferentes al mismo tiempo. Entonces, pero no solo el público latinoamericano, también habrá público francés seguramente que me quiere tu sorprendió firma. que las veces que he firmado ha llegado público francés. Es algo con lo que yo no contaba. Y es muy lindo y me da mucha pena porque mi francés es tan fluido como decir bonjour y se acabó. O sea, mi francés viene de lo que vi en La Bella y la Bestia de Disney. Eso es todo lo que sé hablar de francés. Entonces, es un poco frustrante porque llega gente y puedo desenvolverme fluidamente en inglés, en español, pero en francés soy un poco más trabado. Petit à petit, como dicen los franceses, poco a poco. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita esta tarde, este miércoles, en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, para la presentación del dibujante y caricaturista chileno Alberto Montt. Muchísimas gracias, Alberto, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Stéphane Defossé y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Quito y en Santiago seguro, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también de la red TAL, una red que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Ah, fantástico, saludos, qué ganas de comer empanadas. Desde aquí, ahí queda dicho. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.